El sol de California se derramaba sobre el legendario Hotel Roosevelt como oro líquido cuando Elena Fuentes cruzó el umbral del vestíbulo Art Deco. Sus ojos, del color del café mexicano, absorbían cada detalle, las columnas ornamentadas, las lámparas vintage, el fantasma de las estrellas de Hollywood que alguna vez caminaron por ese mismo mármol. A sus 32 años, esta directora de documentales originaria de Ciudad de México había perseguido historias por todo el mundo, pero ninguna la había obsesionado tanto como la de Montgomery Clift. ¿Está segura de que quiere el 9º piso, señorita Fuentes?, preguntó el recepcionista, un hombre de mediana edad con una sonrisa tensa. Su placa dorada leía, Roberto. Tenemos suites mucho más cómodas en el 7º. El 9º estará perfecto, interrumpió Elena con la determinación que caracterizaba su trabajo. De hecho, si es posible, me gustaría la habitación más cercana a donde se hospedó Montgomery Clift durante el rodaje de A un paso de la eternidad. Roberto intercambió una mirada con su colega antes de teclear algo en la computadora. La 928 está disponible. Es la que está justo al lado de la que ocupó el señor Clift. Detrás de Elena, Mateo Hernández, su asistente de producción de 25 años, cambió el peso de su cuerpo incómodamente. Sus manos morenas se aferraban a las correas de las mochilas llenas de equipo de grabación. Elena, ¿estás segura? ¿Sabes que podríamos hacer esta investigación sin dormir exactamente dónde? Su voz se apagó cuando ella le lanzó una mirada que conocía demasiado bien. Mateo, vinimos a hacer un documental sobre los fantasmas de Hollywood, no sobre sus piscinas. Si queremos capturar algo auténtico, necesitamos estar donde sucedió la historia. Mientras Roberto procesaba su registro, una mujer mayor que empujaba un carrito de limpieza se detuvo abruptamente al escucharlos. Su uniforme gris contrastaba con un colorido rebozo que llevaba alrededor del cuello, reminiscencia de su Oaxaca natal. ¿Van a quedarse en el 9º?, preguntó con un acento que mezclaba español mexicano con décadas de vida angelina. Sus ojos, arrugados pero intensamente vivos, estudiaron a Elena. Así es, respondió Elena, extendiendo su mano. Soy Elena Fuentes, estoy haciendo un documental sobre Montgomery Clift. Isabel Ramírez, respondió la mujer, estrechando su mano con una firmeza sorprendente. Llevo 42 años trabajando en este hotel. Conocí a muchos que conocieron a Montgomery. Hizo una pausa, mirando hacia los elevadores. El 9º piso nunca duerme, ¿sabe? Especialmente cerca de la habitación de él. Mateo tragó saliva audiblemente, pero Elena sonrió, sacando una pequeña grabadora de su bolso. ¿Le importaría contarme más, señora Ramírez? Quizás podríamos hablar durante su descanso. Isabel asintió lentamente. Mañana. A las 3. En el jardín junto a la piscina. Luego, bajando la voz, añadió, esta noche, si escuchan murmullos en el pasillo o sienten una mano en el hombro, no se asusten. Él solo quiere que lo escuchen. Mientras subían en el elevador Art Deco, Mateo no podía ocultar su nerviosismo. ¿Por qué siempre nos metemos en estos lugares, Elena? Primero fue la prisión abandonada en Veracruz, luego el hospital psiquiátrico en Mérida. Elena sonrió, ajustando su cámara. Porque las mejores historias están donde otros tienen miedo de buscar, Mateo. Y Montgomery Clift, su historia va mucho más allá de lo que Hollywood nos ha contado. El elevador se detuvo con un suave tintineo. Al abrirse las puertas, el pasillo del 9º piso se extendía ante ellos, iluminado por lámparas de época que proyectaban sombras alargadas sobre el papel tapiz vintage. Bienvenidos al 9º, murmuró Elena, sintiendo un escalofrío inexplicable recorrer su espalda mientras avanzaban por el corredor. Esa noche, mientras desempacaba su equipo en la habitación 928, Elena sintió una extraña melancolía que no le pertenecía. Desde la ventana, Los Ángeles brillaba como un mar de luces, pero su mirada se dirigía constantemente hacia la pared que compartía con la habitación que una vez ocupó Montgomery Clift. ¿Qué secretos guardas, Montgomery?, susurró, pasando sus dedos por la pared. ¿Qué historia quieres que cuente?
Y aunque quizás fue solo su imaginación, por un instante creyó escuchar un suspiro que no era suyo, y sentir un aire frío acariciar su mejilla como una bienvenida silenciosa al mundo entre dos realidades. La segunda noche en el Hotel Roosevelt trajo consigo una inquietud que Elena no podía nombrar. Se había dormido revisando viejas fotografías de Montgomery Clift, su rostro perfecto antes del accidente automovilístico que lo desfiguró, sus ojos melancólicos que parecían guardar secretos demasiado pesados. Despertó sobresaltada a las 3:17 de la madrugada, con la certeza de que alguien había susurrado su nombre. Mateo, llamó, pensando que quizás su asistente había venido a consultarle algo. Silencio. La habitación permanecía en penumbras, iluminada solo por el resplandor neón del letrero del hotel que se filtraba entre las cortinas. Se incorporó lentamente, notando algo extraño. Su libreta de investigación, que había dejado sobre el escritorio, ahora estaba abierta sobre la cama. Y más perturbador aún, alguien había subrayado con lápiz una frase en sus notas, que ocurrió realmente durante el rodaje de A un paso de la eternidad. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Estaba segura de no haber subrayado eso. ¿Hay alguien aquí?, preguntó al aire, encendiendo la lámpara de noche. El silencio fue su única respuesta, pero al levantarse para revisar el baño, sintió claramente una presencia detrás de ella, como si alguien la observara. Al girarse, la habitación estaba vacía, pero el aire se sentía denso, cargado de una emoción que no le pertenecía, una mezcla de tristeza y urgencia. A la mañana siguiente, durante el desayuno en el restaurante del hotel, Mateo notó las ojeras bajo los ojos de Elena. ¿Mala noche?, preguntó, sirviéndole más café. Extraña, respondió ella, describiendo lo sucedido con la libreta. Y juraría que escuché a alguien murmurar en el pasillo, como si estuviera ensayando líneas de un guión. Elena, sabes que creo en tu trabajo, pero esto. Mateo se interrumpió al ver acercarse a un hombre de unos 40 años, alto y de aspecto académico, con gafas de montura gruesa y un aire de confianza tranquila. Disculpen, dijo el desconocido. No pude evitar escuchar que están investigando sobre Montgomery Clift. Soy Daniel Morales, historiador de cine de la UCLA. Especializado en la era dorada de Hollywood. Elena lo observó con una mezcla de interés profesional y cautela. Elena Fuentes, se presentó. Y él es Mateo Hernández, mi asistente. Estamos trabajando en un documental sobre las presencias que supuestamente habitan este hotel, con énfasis en Montgomery Clift. Daniel sonrió, revelando un hoyuelo en su mejilla izquierda. Un tema fascinante, aunque debo confesar que soy bastante escéptico respecto a los fantasmas. Pero Montgomery Clift, su vida real fue mucho más interesante que cualquier historia de aparecidos. ¿Qué sabe usted sobre su tiempo en este hotel?, preguntó Elena, activando discretamente la grabadora en su teléfono. Sé que estaba atravesando uno de los periodos más complicados de su vida, respondió Daniel, sentándose junto a ellos tras la invitación de Elena. Después de su accidente, luchando contra la adicción a los analgésicos, tratando de mantener en secreto su sexualidad en una Hollywood implacablemente homofóbica. La conversación fluyó con naturalidad. Daniel resultó ser una enciclopedia viviente sobre la época, aunque descartaba con elegancia académica cualquier mención a fenómenos paranormales. Acordaron encontrarse más tarde para que les mostrara algunos archivos raros que tenía sobre la filmación de A un paso de la eternidad. A las 3 en punto, tal como había prometido, Isabel Ramírez esperaba a Elena en el jardín junto a la piscina. La mujer mayor parecía más pequeña a la luz del día, pero sus ojos mantenían esa intensidad que había captado la atención de Elena. Veo que ya conoció al profesor Morales, comentó Isabel, observando a Elena acercarse. Un hombre muy inteligente, pero hay cosas que los libros no pueden enseñar. Elena se sentó frente a ella, intrigada. ¿Cómo que, señora Ramírez? Isabel miró a su alrededor antes de inclinarse hacia adelante. Como el hecho de que Montgomery Clift no solo frecuentaba este hotel. Lo amaba porque aquí podía ser él mismo, al menos por momentos. Hizo una pausa, sus dedos arrugados jugueteando con el borde de su rebozo.
Mi tía Consuelo trabajaba aquí en esos años. Me contó cosas que nunca aparecieron en las revistas. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Elena, completamente absorta. Montgomery tenía un amor prohibido durante las filmaciones, susurró Isabel. No era una actriz, como decían los chismes. Era alguien del equipo técnico. Un hombre. Sus ojos se humedecieron. Mi tía los vio una vez, en el jardín de invierno, cuando creían que nadie los observaba. La forma en que se miraban, dijo que nunca había visto tanto amor y tanto miedo juntos. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Sabe quién era ese hombre? Isabel negó con la cabeza. Solo sé que desapareció repentinamente durante la producción. Y que después de eso, Montgomery comenzó a beber más, a perderse en sus personajes como si quisiera escapar de sí mismo. Se enderezó, mirando hacia el hotel. Y desde que murió, su espíritu regresa aquí, al único lugar donde pudo ser auténtico por un breve tiempo. Esa noche, mientras Elena transcribía sus notas en la habitación, el aire acondicionado pareció fallar momentáneamente. La temperatura descendió varios grados, y un aroma sutil a loción de afeitar antigua impregnó el ambiente. Su lámpara de escritorio parpadeó 3 veces. Y entonces lo escuchó claramente, pasos en el pasillo, seguidos por un murmullo masculino que recitaba lo que parecían ser líneas de diálogo. Armándose de valor, Elena abrió la puerta y miró hacia el corredor vacío. Montgomery, llamó suavemente. Si estás aquí, quiero ayudarte a contar tu historia. La verdadera. El silencio que siguió fue absoluto, pero al volver a entrar a su habitación, Elena sintió inequívocamente una mano posarse sobre su hombro, ligera como una pluma, cálida como una promesa. Y aunque estaba sola en la habitación, supo con certeza que ya no estaba sola en su búsqueda. La biblioteca del Hotel Roosevelt era un santuario de madera oscura y terciopelo rojo, escondido en el segundo piso donde pocos huéspedes se aventuraban. Elena había conseguido acceso gracias a Roberto, el recepcionista, quien le había confesado su admiración por sus documentales anteriores. Tenemos archivos que se remontan a la inauguración en 1927, le había explicado mientras le entregaba una llave antigua. Muchos periodistas han revisado el material sobre Marilyn Monroe, pero pocos preguntan por Montgomery Clift. Ahora, 3 horas después de sumergirse entre cajas de recortes amarillentos y fotografías olvidadas, los dedos de Elena temblaban. Había encontrado algo extraordinario, un folder desgastado con el membrete del estudio Columbia Pictures, fechado en 1953. Dentro, un manuscrito incompleto, escrito a máquina con correcciones a mano. No era un guión convencional, sino algo más personal, casi como un diario dramatizado. Y la caligrafía de las anotaciones coincidía con la firma de Montgomery Clift en un contrato adyacente. No puede ser, murmuró para sí misma, pasando las páginas con reverencia. El texto narraba la historia de 2 hombres atrapados en una relación imposible durante la filmación de una película militar. Los nombres habían sido cambiados, pero las referencias eran inconfundibles. Uno era una estrella atormentada por las expectativas, el otro, un talentoso asistente de dirección con sueños propios. La historia se interrumpía abruptamente en la página 42, como si el autor hubiera sido interrumpido o hubiera perdido la voluntad de continuar. Elena fotografió cada página meticulosamente antes de volver a colocar el manuscrito en su lugar. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando este hallazgo con lo que Isabel le había contado. ¿Era esta la evidencia de aquel amor prohibido? ¿Un intento de Montgomery de procesar sus sentimientos a través de la ficción? Al salir de la biblioteca, casi chocó con Daniel, quien parecía sorprendido de encontrarla allí. Elena, qué coincidencia. Estaba buscándote para mostrarte esos archivos que mencioné. Ella dudó un instante antes de decidir no mencionar su descubrimiento. Algo en la forma en que Daniel había aparecido precisamente en ese momento la hizo sentir cautelosa. Claro, me encantaría verlos, respondió con una sonrisa profesional. ¿Te parece bien en el lobby en 1 hora? Necesito revisar cómo va Mateo con las entrevistas a los empleados.
Daniel asintió, pero Elena notó que sus ojos se desviaban hacia la puerta de la biblioteca con un interés que parecía más que casual. Cuando llegó a la habitación de Mateo para ponerlo al día, lo encontró sentado en la cama, mirando fijamente la pared. Su rostro normalmente expresivo parecía una máscara vacía. «Mateo, ¿estás bien?» Él se giró lentamente hacia ella, y cuando habló, su voz sonaba extrañamente monótona, casi como si recitara: «Hay cosas que un hombre no puede decir en este negocio. Cosas que te entierran antes de estar muerto. Así que sonríes para las cámaras y sangras por dentro». Elena sintió un escalofrío. Esa frase estaba en el manuscrito que acababa de leer. «Mateo, ¿qué estás diciendo? ¿De dónde sacaste eso?» Su asistente parpadeó varias veces, como despertando de un trance. Confusión reemplazó la vacuidad en su rostro. «¿De qué hablas, Elena?» Solo estaba descansando un momento. Las entrevistas fueron agotadoras. Acabas de recitar una frase que Montgomery Clift escribió en un manuscrito que nadie ha visto en décadas. Mateo se pasó una mano por el rostro, visiblemente perturbado. «No recuerdo haber dicho nada. Pero...» dudó, bajando la voz. «Desde que llegamos, he tenido estas sensaciones. Como si alguien más estuviera en mi cabeza a veces. Pensamientos que no son míos, recuerdos de lugares donde nunca he estado». Elena se sentó junto a él, su mente de documentalista dividida entre la preocupación por su amigo y la fascinación por lo que estaba presenciando. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque sonaba a locura», respondió Mateo con una risa nerviosa. «Y porque te conozco, Elena. Sabía que te emocionarías tanto con la posibilidad de un contacto paranormal que olvidarías que esto se siente invasivo. Aterrador». Antes de que pudiera responder, el teléfono de Elena sonó. Era Isabel. «Señorita Fuentes, necesito verla ahora mismo», la voz de la mujer mayor sonaba urgente. «No confíe en el profesor Morales. No es quien dice ser». «¿Qué quiere decir?», preguntó Elena, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «Su verdadero apellido es Kazan. Es nieto de Elia Kazan, el director que testificó ante el Comité de Actividades Antiamericanas y delató a muchos en la industria. Su familia tiene una historia complicada con la verdad». Elena agradeció la información y colgó, su mente procesando esta nueva complicación. Miró a Mateo, quien parecía haber recuperado su compostura. «Tenemos que ser cautelosos con Daniel», le dijo. «Y necesito que me ayudes a entender qué está pasando contigo. Si Montgomery está tratando de comunicarse a través de ti». «No», interrumpió Mateo firmemente. «No voy a ser un conducto para un fantasma. Vine a ayudarte a hacer un documental, no a convertirme en parte de él». Elena respetó su posición, pero mientras se preparaba para su encuentro con Daniel, no podía dejar de pensar en las posibilidades. Si Mateo estaba experimentando algún tipo de conexión psíquica con Montgomery Clift, podrían acceder a verdades que ninguna investigación convencional revelaría. Esa noche, después de una tensa pero productiva reunión con Daniel, durante la cual Elena mantuvo sus descubrimientos en secreto, regresó a su habitación exhausta. Se duchó y se preparó para revisar sus notas una última vez antes de dormir. Fue entonces cuando ocurrió. Sentada en su escritorio, sintió que la temperatura de la habitación descendía bruscamente. Las páginas de su libreta comenzaron a voltearse solas, como movidas por una brisa inexistente. Y entonces, con claridad perfecta, escuchó una voz masculina junto a su oído: «Ayúdame a terminar mi historia». Elena se quedó paralizada, el corazón martilleando en su pecho. No era la voz de Mateo, ni la de Daniel, ni la de ninguna persona viva que conociera. Era profunda, melodiosa, con un ligero temblor emocional. Una voz que había escuchado 1000 veces en películas clásicas. «Montgomery», susurró, apenas atreviéndose a respirar. Una mano invisible se posó sobre su hombro, cálida y sustancial.
Y aunque estaba aterrorizada, Elena sintió también una extraña paz, como si acabara de recibir la confirmación que había buscado toda su vida, que las historias no terminan con la muerte, que algunas esperan décadas por el narrador adecuado que las libere. El amanecer encontró a Elena despierta, sus ojos ardiendo por la falta de sueño. Había pasado la noche documentando meticulosamente su experiencia, grabando cada detalle de aquel contacto imposible mientras seguía fresco en su memoria. La voz, la sensación de aquella mano en su hombro, las palabras exactas, ayúdame a terminar mi historia. Su teléfono vibró con un mensaje de Mateo, necesitamos hablar. Lo vi en 20 minutos. Cuando lo encontró, su asistente parecía tan agotado como ella, con círculos oscuros bajo sus ojos y una tensión nueva en su postura habitualmente relajada. Tuve un sueño, dijo sin preámbulos, mientras le entregaba un café. Pero no era mío, Elena. Era como si estuviera viendo a través de otros ojos, viviendo otros recuerdos. Se sentaron en un rincón apartado del vestíbulo Art Deco, sus voces apenas audibles sobre el suave jazz que sonaba por los altavoces. Vi a Montgomery Clift, continuó Mateo, su voz un susurro tenso. Estaba en una habitación de este hotel, la 928, creo. No estaba solo. Había un hombre joven con él, guapo, de unos 20 y tantos años. Hablaban sobre una escena que habían filmado ese día, algo sobre un soldado que enfrenta a sus superiores. Elena sintió un escalofrío. Eso suena como una escena de A un paso de la eternidad, punto. Lo sé, busqué imágenes esta mañana para confirmarlo. Pero lo extraño es que en el sueño, no estaban solo discutiendo la película. Había algo más entre ellos, algo. Mateo buscó la palabra correcta, íntimo. Se miraban como si el resto del mundo no existiera. Y entonces Montgomery le dijo, si pudiera escribir nuestro final, Robert, sería muy diferente a lo que nos espera, punto. Robert. Elena se inclinó hacia adelante, su cansancio olvidado. ¿Estás seguro de ese nombre? Mateo asintió. Completamente. ¿Por qué? ¿Significa algo? Necesito revisar los créditos de la película, pero creo recordar que había un Robert en el equipo de dirección. Elena hizo una pausa, estudiando a su amigo. Mateo, ¿por qué no me dijiste antes que eres sensible a estas cosas? Él desvió la mirada, incómodo. Porque en nuestro medio, ser el mexicano supersticioso no ayuda precisamente a que te tomen en serio. He pasado años construyéndome una reputación como profesional, no quería ser el tipo que ve fantasmas, punto. Suspiró profundamente. Mi abuela tenía esta habilidad. En nuestro pueblo la respetaban por ello, pero cuando nos mudamos a la ciudad, vi cómo la gente la trataba, como si estuviera loca o fuera una estafadora. Elena extendió su mano sobre la mesa, apretando la de Mateo. Lo entiendo. Pero ahora, esta sensibilidad tuya podría ser crucial. Si estás experimentando algún tipo de conexión con Montgomery. No es solo una conexión, interrumpió Mateo, su voz quebrada. Es como si por momentos, él estuviera dentro de mí. Como si compartiera su dolor, su frustración. Y es abrumador, Elena. Era un hombre que sufría profundamente. Antes de que pudieran continuar, Daniel apareció en el vestíbulo, saludándolos con un gesto. Elena notó que Mateo se tensaba visiblemente ante su presencia. Buenos días, saludó Daniel, uniéndose a ellos. Espero no interrumpir. Quería compartir algo interesante que encontré anoche en los archivos de mi abuelo. ¿Tu abuelo?, preguntó Elena, recordando la advertencia de Isabel. Daniel pareció momentáneamente desconcertado, pero se recuperó rápidamente. Sí, mi abuelo paterno trabajó con Columbia Pictures en los años 50. No era nadie importante, solo un asistente administrativo, pero guardaba todo tipo de documentos. Extrajo una carpeta de su maletín. Encontré esta lista del equipo completo de A un paso de la eternidad, incluyendo personal que no aparece en los créditos oficiales.
Elena tomó la lista, recorriéndola con la mirada hasta detenerse en un nombre: Robert Landau, asistente de dirección, despedido 03-15/1953. ¿Sabes por qué lo despidieron?, preguntó, manteniendo su voz neutral a pesar de la emoción que sentía. Daniel se encogió de hombros. Los registros no lo especifican. Era común en esa época que la gente apareciera y desapareciera de las producciones sin explicación, especialmente durante La Casa de Brujas de McCarthy. Mientras conversaban, Elena notó a Isabel observándolos desde el otro lado del vestíbulo, su mirada cargada de advertencia. Excusándose brevemente, se acercó a la mujer mayor. «Señora Ramírez, ¿está todo bien?». Isabel la tomó del brazo, guiándola hacia un rincón más privado. «Tenga cuidado con lo que comparte con ese hombre. Su abuelo no era un simple asistente administrativo. Elia Kazan fue uno de los directores más poderosos de su época, y también uno de los que testificó ante el Comité de Actividades Antiamericanas, delatando a colegas y arruinando carreras». «¿Está segura de que Daniel es su nieto?». «Tan segura como que estamos paradas aquí. Mi tía Consuelo conocía todos los chismes de Hollywood. El verdadero apellido de ese hombre es Kazan, no Morales. Y si está interesado en su investigación sobre Montgomery Clift, no es por amor a la historia del cine». Elena agradeció la información y regresó con Mateo y Daniel, su mente trabajando a toda velocidad. Si Daniel era realmente nieto de Elia Kazan, ¿qué buscaba realmente? ¿Proteger algún secreto familiar? ¿O había algo más en juego? Esa tarde, mientras revisaba el material filmado en la habitación de Mateo, Elena compartió sus sospechas sobre Daniel. Su asistente escuchaba en silencio, hasta que de pronto se levantó, dirigiéndose a la ventana con movimientos que no parecían suyos, más elegantes, más medidos. «Nunca confíes en un Kazan», dijo con una voz que no era la suya, más grave y con un acento diferente. «Elia sabía lo de Robert y yo. Fue él quien sugirió su despido al estudio». Elena se quedó paralizada, observando cómo Mateo se giraba hacia ella con una expresión completamente ajena a su rostro familiar, una mezcla de dolor aristocrático y rabia contenida que había visto 1000 veces en las películas de Montgomery Clift. «Montgomery», susurró, apenas atreviéndose a creerlo. Mateo/Montgomery sonrió con tristeza. Robert era brillante. Tenía visión. Habría sido un gran director si lo hubieran dejado. Pero nos vieron una noche, en mi camerino. Y al día siguiente, desapareció del set. Nunca pude despedirme. Nunca supe qué le dijeron para alejarlo de mí. Tan repentinamente como había comenzado, el episodio terminó. Mateo parpadeó varias veces, como despertando de un trance, y se desplomó en la silla más cercana. «Sucedió de nuevo, ¿verdad?», preguntó, su voz temblorosa. «¿Qué dije esta vez?». Elena, aún conmocionada, le contó todo. Mientras hablaba, una certeza crecía en su interior: no estaban simplemente documentando una historia de fantasmas. Estaban desenterrando una injusticia, un amor silenciado, una verdad que alguien, quizás la familia Kazan, había trabajado duro para mantener enterrada. Y Montgomery Clift, atrapado entre dos mundos, había esperado décadas por alguien que finalmente escuchara su versión de la historia. El Salón Blossom del Hotel Roosevelt había sido en los años 50 un espacio para proyecciones privadas, donde las estrellas podían ver sus películas lejos de los ojos del público. Ahora, convertido en sala de conferencias, conservaba poco de su glamour original, pero Elena había conseguido que la administración lo acondicionara temporalmente para una proyección especial de A un paso de la eternidad. «No puedo creer que hayan accedido», comentó Mateo mientras ajustaba el proyector digital. La pantalla blanca resplandecía contra la pared del fondo, fantasmal en la penumbra. «Les dije que era fundamental para el documental», respondió Elena, acomodando las sillas en semicírculo. Además, Roberto resultó ser un gran admirador de Montgomery Clift. Prácticamente se ofreció a ayudarnos cuando mencioné la proyección. Habían invitado a un grupo selecto: Isabel,
por supuesto, dos empleados veteranos del hotel que habían escuchado historias de primera mano sobre el fantasma del 9º piso, y, tras cierta deliberación, Daniel. A pesar de sus sospechas, Elena sabía que mantenerlo cerca era la mejor manera de descubrir sus verdaderas intenciones. A las 9 en punto, los invitados comenzaron a llegar. Daniel fue el último, trayendo consigo una botella de vino tinto y copas. Pensé que la ocasión merecía un brindis, explicó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Este Cabernet es de 1953, el mismo año del estreno de la película. Una pequeña coincidencia histórica. Elena observó cómo servía el vino con movimientos precisos. Había algo en Daniel que resultaba fascinante y perturbador a la vez, como si interpretara constantemente un papel cuyo guión solo él conocía. Antes de comenzar, anunció Elena una vez que todos estuvieron sentados, me gustaría que compartamos lo que sabemos sobre Montgomery Clift y su conexión con este hotel. No como hechos para un documental, sino como historias personales. Isabel fue la primera en hablar, su voz suave pero firme. Mi tía Consuelo decía que el señor Clift era diferente cuando estaba aquí. En los estudios mantenía esa fachada de estrella atormentada, pero en el Roosevelt, especialmente en las noches, se permitía momentos de verdadera alegría. Lo escuchaba reír en el jardín de invierno, a veces hasta el amanecer. Uno de los empleados veteranos, un hombre llamado Joaquín, asintió. Mi padre trabajaba en mantenimiento en esa época. Decía que Montgomery a veces bajaba a la caldera en la madrugada, solo para conversar con los trabajadores nocturnos. Les llevaba whisky caro y los trataba como iguales, algo raro entre las estrellas. Daniel escuchaba con expresión neutra, pero Elena notó cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente contra su copa. ¿Y usted, profesor Morales?, preguntó Elena directamente. ¿Qué historias familiares tiene sobre Montgomery Clift? Un silencio tenso se instaló en la sala. Daniel sostuvo su mirada unos segundos antes de responder. Mi abuelo mencionaba que Clift era un perfeccionista imposible de complacer. Brillante, sin duda, pero autodestructivo. Un desperdicio de talento, según él. Isabel resopló suavemente, pero no dijo nada. Interesante perspectiva, comentó Elena. Especialmente viniendo del hombre que muchos consideran responsable de algunas de las páginas más oscuras de Hollywood durante la caza de brujas. Daniel se tensó visiblemente. No sé a qué te refieres. Creo que sí lo sabes, señor Kazan. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Daniel depositó lentamente su copa sobre la mesa. Veo que has estado investigando, dijo finalmente, su voz controlada. Sí, Elia Kazan era mi abuelo. Cambié mi apellido cuando comencé mi carrera académica porque quería ser juzgado por mi propio trabajo, no por la controversia familiar. O porque querías acceso a información que no te darían si supieran quién eres realmente, presionó Elena. Daniel la miró largamente antes de responder. Mi abuelo tomó decisiones complejas en tiempos difíciles. No estoy aquí para defenderlo ni para continuar ninguna conspiración familiar. Estoy aquí porque Montgomery Clift me fascina como figura histórica, igual que a ti. Mateo, que había permanecido inusualmente callado, intervino de pronto. Deberíamos comenzar la proyección. La película dura más de 2 horas. Elena asintió, decidiendo dejar el interrogatorio para después. Con un gesto, indicó a Mateo que apagara las luces mientras ella iniciaba el proyector. Los créditos iniciales aparecieron en la pantalla, acompañados por la dramática música de la época. A medida que la película avanzaba, Elena observaba las reacciones de sus invitados, la nostalgia en los ojos de Isabel, la atención crítica de Daniel, la tensión creciente en el cuerpo de Mateo. Fue durante la famosa escena de la playa, donde el personaje de Montgomery Clift confronta a sus superiores, cuando comenzaron los fenómenos. Primero, un descenso brusco de temperatura que hizo visible el aliento de todos. Luego, fluctuaciones en la imagen proyectada, como si alguien estuviera manipulando la fuente. ¿Qué sucede con el proyector?, susurró Joaquín, frotándose los brazos por el frío repentino.
Nada, respondió Mateo, revisando el equipo. Funciona perfectamente. En la pantalla, la escena cambió. Ya no mostraba lo que todos recordaban de la película, sino un momento diferente, Montgomery Clift conversando intensamente con un joven atractivo que no aparecía prominentemente en la versión oficial. Estaban en lo que parecía ser un camerino improvisado, sus rostros demasiado cerca para ser solo colegas. Esa escena no existe, murmuró Daniel, inclinándose hacia adelante con incredulidad. No en la versión que se estrenó, confirmó Elena, su corazón acelerándose. Estamos viendo material eliminado. En la pantalla, Montgomery tomaba la mano del joven brevemente antes de que alguien fuera de cámara los interrumpiera. La imagen se congeló en ese preciso instante, mostrando el miedo y la resignación en sus rostros. Las luces de la sala comenzaron a parpadear rítmicamente. Isabel se persignó, murmurando una oración en español. Uno de los empleados se levantó, visiblemente perturbado, dirigiéndose hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe antes de que pudiera alcanzarla. ¿Qué demonios está pasando?, exigió Daniel, poniéndose de pie. Está aquí, respondió Mateo con una voz que no era completamente suya. Ha estado esperando décadas para mostrar esto. Elena sintió una presencia innegable en la sala, como si el aire mismo se hubiera vuelto consciente. La temperatura continuaba descendiendo, y un aroma a loción de afeitar antigua y whisky impregnaba el ambiente. Montgomery, llamó Elena suavemente, dirigiéndose al espacio vacío. Estamos aquí para escuchar. Para ver lo que quieres mostrarnos. La imagen en la pantalla cambió nuevamente, mostrando ahora una secuencia que nadie había visto jamás, Montgomery y el joven asistente, Robert, en lo que parecía ser una habitación del Roosevelt. No había diálogo audible, pero la intimidad entre ellos era inconfundible. La cámara se acercaba a un papel sobre el escritorio, páginas de un guión con el título, Lo que no podemos decir. Daniel se había quedado completamente inmóvil, su rostro pálido a la luz fluctuante del proyector. Mi abuelo mencionó una vez un proyecto personal de Clift, dijo con voz apenas audible. Dijo que era peligrosamente autobiográfico, y que se aseguró de que nunca viera la luz. La proyección se interrumpió abruptamente, sumiendo la sala en oscuridad total por varios segundos. Cuando las luces volvieron, el proyector mostraba nuevamente la película original, como si nada hubiera ocurrido. La puerta se abrió sola, y el aire helado se disipó gradualmente. Los invitados se miraban entre sí, conmocionados por lo que acababan de presenciar. Creo, comenzó Elena, tratando de mantener la compostura profesional a pesar del temblor en su voz, creo que esto concluye nuestra proyección especial. Gracias a todos por venir. Mientras los invitados se retiraban en silencio, visiblemente afectados, Daniel se acercó a Elena. Necesitamos hablar, dijo en voz baja. Hay cosas sobre mi abuelo y Montgomery Clift que no conoces. Cosas que he estado ocultando, pero después de lo que acabo de ver. Hizo una pausa, pasándose una mano por el rostro. Creo que es hora de que la verdad salga a la luz, sin importar cómo afecte el legado de mi familia. Elena estudió su rostro, buscando signos de engaño, pero solo encontró lo que parecía ser genuina conflicto moral. Mañana, respondió finalmente. Desayunemos en el jardín a las 8. Trae todo lo que tengas. Cuando todos se habían marchado, Elena y Mateo permanecieron en la sala vacía, procesando lo sucedido. ¿Crees que fue real?, preguntó Mateo, su voz un susurro reverente. ¿Qué realmente vimos metraje perdido, o fue algún tipo de proyección psíquica? Elena recogió su cámara, que había estado grabando durante toda la sesión. No lo sé. Pero lo averiguaremos. Revisó la pantalla de la cámara y contuvo el aliento. Mateo, mira esto. En la grabación, la pantalla de proyección aparecía completamente en blanco durante los momentos en que todos habían visto las escenas inéditas. Pero en el audio, claramente audible sobre el silencio, se escuchaba una voz masculina susurrando, «Esta es la verdad que enterraron conmigo. Encuéntralo, Elena».
Encuentra a Robert. Él sigue vivo. La noche se extendía como un manto de terciopelo negro sobre Los Ángeles cuando Elena regresó a su habitación. El reloj digital marcaba las 11:42 de la noche, pero el tiempo parecía haberse vuelto un concepto fluido desde aquella proyección imposible. Su mente repasaba obsesivamente cada detalle, las imágenes que aparecieron en la pantalla, la voz en la grabación, la reacción de Daniel al verse descubierto. Se dejó caer en la cama sin desvestirse, demasiado agotada para seguir sus rutinas habituales. Apenas había cerrado los ojos cuando un suave golpe en la puerta la sobresaltó. ¿Quién es?, preguntó, súbitamente alerta. Isabel, respondió una voz apagada desde el pasillo. Necesito hablar con usted. Es importante. Elena abrió la puerta para encontrar a la mujer mayor con expresión grave, sosteniendo contra su pecho lo que parecía ser un libro antiguo envuelto en un paño bordado. Lamento la hora, se disculpó Isabel, entrando a la habitación cuando Elena se hizo a un lado. Pero después de lo que ocurrió esta noche, hay cosas que ya no puedo callar. Se sentaron junto a la ventana, desde donde las luces de Hollywood Boulevard parpadeaban como estrellas caídas. Isabel depositó cuidadosamente el bulto sobre la mesa. Mi tía Consuelo no solo trabajaba aquí, comenzó, desenvolviendo el paño para revelar un diario de cuero gastado. Era la confidente de muchas estrellas. En esa época, el personal mexicano era prácticamente invisible para los huéspedes importantes. Podían hablar libremente frente a una camarera, como si fuera parte del mobiliario. Abrió el diario con reverencia. Las páginas amarillentas estaban cubiertas de una caligrafía apretada en español, con recortes de periódico y fotografías intercaladas. Montgomery Clift confiaba en ella. Quizás porque mi tía nunca lo juzgó, o quizás porque ella misma guardaba secretos. Isabel pasó las páginas hasta detenerse en una entrada fechada en marzo de 1953. Aquí está. La noche que todo cambió. Elena leyó la entrada traducida por Isabel. Hoy el señor Clift llegó destrozado a su habitación. Nunca lo había visto así, ni siquiera después del accidente. Me pidió whisky, mucho whisky, y mientras limpiaba su habitación, comenzó a hablar como si yo no estuviera allí. Robert había desaparecido del set sin despedirse. Le dijeron que había renunciado para aceptar un trabajo en Europa, pero Montgomery no lo creía. Lo amenazaron. Consuelo, me dijo. Kazan lo vio salir de mi camerino anoche y hoy desapareció. No es coincidencia. Lloró como un niño, aferrándose a un guión que estaban escribiendo juntos. Nunca había visto a un hombre tan roto. Isabel cerró suavemente el diario. Mi tía escribió que esa noche, Montgomery comenzó su verdadero descenso. El accidente desfiguró su rostro años después, pero fue la pérdida de Robert lo que primero destrozó su alma. ¿Mencionó alguna vez el apellido completo de Robert?, preguntó Elena, conteniendo la emoción que sentía ante esta confirmación de sus sospechas. Landau. Robert Landau. Era judío, hijo de inmigrantes alemanes. Tenía talento como director, según mi tía. Montgomery creía en él, incluso planeaba producir su primer largometraje. ¿Y qué pasó con él después de desaparecer del set? Isabel suspiró profundamente. Esa es la parte más triste. Robert efectivamente fue a Europa, no por elección sino por necesidad. Elia Kazan, en plena histeria anticomunista, insinuó que tenía tendencias peligrosas, un código para homosexual en esa época. En Hollywood, eso era una sentencia de muerte profesional. ¿Sabe si sigue vivo? Elena recordó la voz en la grabación. Encuentra a Robert. Él sigue vivo. Mi tía perdió contacto con él. Lo último que supo fue que estaba en París a finales de los años 60, trabajando como fotógrafo bajo otro nombre. Isabel extrajo una fotografía del diario y se la entregó a Elena. Esta es la única imagen que tengo de ellos juntos. Mi tía la guardó todos estos años. La fotografía, descolorida pero nítida,
mostraba a Montgomery Clift sonriendo genuinamente junto a un hombre joven de cabello oscuro y mirada intensa. Estaban en lo que parecía ser el jardín del hotel, sus cuerpos cercanos pero no lo suficiente para levantar sospechas en aquella época. Solo sus ojos, fijos el uno en el otro, revelaban la verdad. «Es hermosa», murmuró Elena. «¿Puedo escanearla para el documental?» Isabel asintió. «Para eso la traje. Es hora de que esta historia se conozca». Montgomery no solo era un gran actor atormentado por sus demonios, como dice la versión oficial. Era un hombre al que le robaron la oportunidad de amar libremente. Mientras Isabel se preparaba para marcharse, Elena notó que dudaba junto a la puerta. «Hay algo más que debo decirle», confesó la mujer mayor. «Sobre Daniel Kazan. No confío en él, pero no solo por su apellido. Hace 3 años vino aquí, haciendo las mismas preguntas que usted. Pero cuando descubrió ciertas cosas, abandonó su investigación repentinamente. Rumores entre el personal sugieren que recibió una suma considerable de la familia Kazan para mantener en privado lo que encontró». Esta revelación golpeó a Elena como un puñetazo. Si Daniel había estado investigando la misma historia y luego aceptó dinero para silenciarla. «Gracias por confiar en mí», Isabel dijo, acompañándola hasta la puerta. «Le prometo que haré justicia a esta historia». Una vez sola, Elena llamó inmediatamente a Mateo para ponerlo al día. Mientras hablaban, comenzó a buscar en internet cualquier rastro de Robert Landau en París. «Necesitamos cancelar el desayuno con Daniel mañana», decidió. «No podemos confiar en él». «Espera», respondió Mateo. «Quizás deberíamos escuchar lo que tiene que decir. Si realmente ha tenido un cambio de corazón después de lo que vio esta noche. Es demasiado arriesgado. Podría estar intentando averiguar cuánto sabemos para luego sabotear el documental». Su discusión fue interrumpida por un golpe violento en la puerta de Elena, seguido por la voz alterada de Daniel. «Elena. Sé que estás ahí. Necesitamos hablar ahora». Alarmada, Elena le dijo a Mateo que viniera inmediatamente y se acercó cautelosamente a la puerta. «Son casi las 12 de la noche, Daniel. Podemos hablar mañana». «No, tiene que ser ahora». Su voz sonaba extraña, casi desesperada. «He recibido amenazas. Alguien sabe que estoy aquí, que estoy hablando contigo sobre Montgomery». Con precaución, Elena entreabrió la puerta. Daniel estaba pálido, su camisa arrugada y su pelo despeinado, como si hubiera estado pasándose las manos por él repetidamente. «¿Qué tipo de amenazas?» «Un correo electrónico desde una dirección anónima. Decía que si revelaba los secretos familiares, me arrepentiría». Mostró su teléfono, donde efectivamente se veía un mensaje inquietante. «Esto va más allá de una vieja historia de Hollywood, Elena. Hay personas poderosas que aún quieren mantener enterrado el pasado». Algo en su desesperación parecía genuino. Elena lo dejó entrar, manteniéndose a una distancia prudente mientras esperaba la llegada de Mateo. «¿Por qué te importa tanto esta historia?», preguntó directamente. «Isabel me contó que ya habías investigado sobre Montgomery y Robert antes, pero abandonaste el proyecto. ¿Qué cambió?». Daniel se desplomó en una silla, repentinamente exhausto. «Mi abuelo murió hace 5 años. En su testamento, dejó instrucciones específicas. Ciertos documentos personales debían serme entregados solo si prometían nunca hacerlos públicos. Entre ellos había cartas, memorandos, incluso grabaciones relacionadas con lo que él llamaba el incidente Clift. ¿Y aceptaste ese trato?». «Al principio, sí. La familia Kazan tiene una reputación complicada, pero sigue siendo mi familia. Pensé que estaba protegiendo su legado». Hizo una pausa, pasándose una mano por el rostro. «Pero luego comencé a leer los documentos, a entender realmente lo que había hecho. No solo arruinó la carrera de Robert Landau, destruyó su vida, y con ella, cualquier posibilidad de felicidad para Montgomery». «¿Por qué?».
¿Qué ganaba tu abuelo con eso? Control. Poder. En esa época, Elia Kazan estaba desesperado por demostrar su lealtad a América después de testificar ante el comité. Señalar a otros, especialmente por desviaciones morales, era una forma de reafirmar su propia posición. Daniel extrajo una memoria USB de su bolsillo. Aquí está todo, las cartas, los memorandos, incluso el informe que mi abuelo envió al estudio sobre la conducta inapropiada de Montgomery y Robert. Elena miró la pequeña unidad de almacenamiento con asombro. ¿Por qué me darías esto ahora? ¿Qué cambió? Lo que vi esta noche en esa sala de proyección, respondió Daniel, su voz quebrada. No sé si fue un truco elaborado o algo sobrenatural. Pero vi la verdad en esas imágenes. Vi el amor que mi abuelo ayudó a destruir. Y ya no puedo ser cómplice de ese silencio. En ese momento, Mateo llegó, entrando apresuradamente a la habitación. Al ver a Daniel, se detuvo en seco, una expresión extraña cruzando su rostro. Él está aquí, dijo Mateo con voz distante, sus ojos desenfocados. Montgomery está con nosotros ahora mismo. La temperatura de la habitación descendió bruscamente. Las luces parpadearon, y la televisión se encendió sola, mostrando estática. Daniel se puso de pie, alarmado, mientras Elena observaba cómo Mateo parecía transformarse sutilmente. Su postura cambió, sus hombros se enderezaron, y cuando habló de nuevo, su voz tenía un timbre diferente, más profundo y con un acento distintivo. Kazan, dijo Mateo / Montgomery, mirando directamente a Daniel. Tu abuelo me dijo que Robert había elegido irse. Que consideraba nuestra relación un error. Pasé años creyendo que me había abandonado voluntariamente. Daniel, visiblemente conmocionado, apenas pudo responder. Lo siento. Lo que mi abuelo hizo fue imperdonable. ¿Dónde está Robert ahora?, preguntó la voz a través de Mateo. Vivo, respondió Daniel, su voz apenas audible. En Francia. Cambió su nombre a Michel Laurent. Es un fotógrafo retirado en Provence. Una fuerza invisible empujó repentinamente a Daniel contra la pared, manteniéndolo allí mientras los objetos de la habitación comenzaban a vibrar. Elena, paralizada entre el miedo y la fascinación, observó cómo la habitación parecía transformarse momentáneamente, el papel tapiz moderno dio paso a un diseño más antiguo, los muebles contemporáneos se volvieron piezas de los años 50, y en una esquina, visible por un instante como una proyección fantasmal, apareció la figura de Montgomery Clift, llorando silenciosamente mientras sostenía lo que parecía ser un manuscrito. Dile la verdad, exigió Mateo / Montgomery. ¿Por qué estás realmente aquí? Daniel, luchando contra la presión invisible, finalmente se quebró. Vine a detener tu documental, Elena. Mi familia me envió cuando supieron que estabas investigando. Pero ya no puedo seguir con esto. Lo que vi esta noche, lo que estoy viendo ahora, es real. Y la verdad merece ser conocida, sin importar a quién lastime. Tan abruptamente como había comenzado, el fenómeno terminó. La habitación volvió a la normalidad, Mateo se desplomó en una silla, desorientado, y Daniel cayó al suelo, liberado de aquella fuerza sobrenatural. En el silencio que siguió, Elena tomó una decisión. Recogió la memoria USB que Daniel había dejado caer durante el incidente. Voy a usar esto, dijo con determinación. Voy a encontrar a Robert Landau, o Michel Laurent, o como se llame ahora. Y voy a contar esta historia, no como un sensacionalista relato de fantasmas, sino como lo que realmente es, un testimonio de amor, pérdida y la crueldad de una época que se negó a permitir que dos hombres se amaran abiertamente. Daniel, aún en el suelo, asintió lentamente. Te ayudaré. Ya no me importan las amenazas ni el legado familiar. Esto es más importante. Mientras Mateo recuperaba gradualmente la conciencia, sin recordar nada de lo ocurrido durante su posesión, Elena sintió una extraña paz mezclada con determinación. Montgomery Clift había esperado décadas para que su verdadera historia fuera contada. Y ahora, finalmente,
tenía los medios para hacerlo. El Salón Blossom del Hotel Roosevelt había sido transformado. Las luces tenues creaban una atmósfera íntima, reminiscente de los cines de los años 50. En las paredes, fotografías ampliadas de Montgomery Clift en diferentes etapas de su carrera observaban silenciosamente a los presentes. Una mesa larga al fondo sostenía objetos cuidadosamente dispuestos, el diario de la tía Consuelo, abierto en la entrada crucial, copias de los documentos proporcionados por Daniel, la fotografía de Montgomery y Robert en el jardín, y en el centro, como pieza principal, el manuscrito incompleto que Elena había encontrado en la biblioteca del hotel. Era la noche del 23 de septiembre, exactamente 70 años después del estreno de A un paso de la eternidad. Elena había elegido la fecha deliberadamente, convencida de que su significado simbólico podría fortalecer cualquier conexión con el espíritu de Montgomery. Todo está listo, anunció Mateo, ajustando la última cámara. Habían instalado equipos de grabación por todo el salón, cámaras térmicas, grabadoras de audio de alta sensibilidad, sensores de movimiento. Si algo ocurre esta noche, lo captaremos. Elena asintió, repasando mentalmente los preparativos. Los últimos 3 días habían sido una vorágine de actividad. Después de la dramática confrontación con Daniel, habían trabajado juntos incansablemente. Él había proporcionado contactos en Francia que les permitieron localizar a Michel Laurent, anteriormente Robert Landau. A sus 96 años, el anciano vivía recluido en una pequeña villa en Provence, negándose inicialmente a hablar sobre su pasado en Hollywood. Fue Isabel quien logró el avance decisivo. Tras una emotiva conversación telefónica en la que mencionó a Consuelo y mostró la fotografía del jardín, Robert/Michel finalmente accedió a una breve entrevista por videollamada. No puedo viajar a América, había dicho con voz temblorosa pero digna, su acento francés mezclándose con el inglés americano de su juventud. Pero si Montgomery quiere que cuente nuestra historia después de todos estos años, lo haré. La entrevista, grabada esa misma mañana, sería el núcleo de la ceremonia que Elena había planeado para esta noche, un ritual de verdad y reconciliación que esperaba pudiera ayudar al espíritu de Montgomery a encontrar paz. Los invitados están llegando, anunció Daniel, regresando del vestíbulo. Su transformación en los últimos días había sido notable. El académico reservado y calculador había dado paso a un hombre determinado a corregir los errores de su familia, sin importar el costo personal. Isabel fue la primera en entrar, ataviada con un vestido negro formal y el colorido rebozo que siempre la acompañaba. Tras ella llegaron Roberto, el recepcionista, Joaquín y otros 2 empleados veteranos del hotel, y finalmente, para sorpresa de Elena, 3 ancianos que reconoció como antiguos técnicos de cine que habían trabajado en producciones de los años 50. Daniel los contactó, explicó Mateo en voz baja. Todos trabajaron en A un paso de la eternidad. Uno de ellos incluso recuerda a Robert Landau. Cuando todos estuvieron sentados en semicírculo frente a la pantalla blanca donde proyectarían la entrevista, Elena tomó su lugar al centro. La tensión en la sala era palpable, una mezcla de anticipación y reverencia. Gracias a todos por venir esta noche, comenzó. Estamos aquí para honrar una promesa, la de contar una historia que ha permanecido en las sombras durante demasiado tiempo. La historia de Montgomery Clift y Robert Landau no es solo un relato de fantasmas o de Hollywood, es un testimonio de cómo la intolerancia y el miedo pueden destruir vidas y legados. Mientras hablaba, las luces comenzaron a fluctuar sutilmente. Los sensores de temperatura registraron un descenso gradual, y uno de los técnicos de sonido le señaló a Mateo que estaban captando anomalías acústicas, murmullos indescifrables en las frecuencias más bajas. Esta noche, continuó Elena, tenemos el honor de escuchar directamente a Robert Landau, ahora conocido como Michel Laurent, quien ha guardado silencio durante 7 décadas. Y tenemos evidencia documental, gracias a Daniel Kazan, de cómo su abuelo Elia y otros poderosos de Hollywood conspiraron para separar a estos 2 hombres, no por ningún crimen real, sino simplemente por amarse en una época que criminalizaba ese amor. Daniel se levantó entonces, visiblemente nervioso pero resuelto. Antes de ver la entrevista, quiero ofrecer una disculpa pública. No puedo hablar por mi abuelo,
pero puedo reconocer el daño que causó y el papel que nuestra familia ha tenido en perpetuar este silencio. Los documentos que he proporcionado a Elena serán donados a los archivos LGBTQI de UCLA, para que esta historia nunca vuelva a ser enterrada. Un sonido como de viento recorrió la sala, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Las cámaras térmicas mostraban una anomalía, una forma humanoide de temperatura más cálida que parecía estar de pie junto a la mesa de exhibición, cerca del manuscrito incompleto. «Creo que no estamos solos esta noche», dijo Elena suavemente. «Montgomery, si puedes oírnos, hemos cumplido nuestra promesa. Hemos encontrado a Robert. Y ahora, todos escucharemos su testimonio». Mateo inició la proyección. En la pantalla apareció el rostro arrugado pero digno de Michel Laurent, sus ojos azules todavía intensos a pesar de las décadas. Cuando comenzó a hablar, su voz llevaba el peso de una vida de silencio forzado. Conocí a Montgomery Clift en enero de 1953, durante la preproducción de A un paso de la eternidad. Yo era un asistente de dirección ambicioso, hijo de inmigrantes judíos que habían huido de la Alemania nazi. Montgomery era ya una estrella, pero no se comportaba como tal. Nos hicimos amigos rápidamente, unidos por nuestra pasión por el cine auténtico, el que cuenta verdades incómodas. Laurent/Landau hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose. No planeamos enamorarnos. En esa época, era más que prohibido, era peligroso. Pero hay conexiones que desafían toda lógica y prudencia. Montgomery y yo comenzamos a escribir juntos un guión, lo que no podemos decir, una historia codificada sobre dos soldados que encuentran consuelo mutuo en medio del horror de la guerra. Era nuestra forma de expresar lo que sentíamos sin exponernos directamente. Mientras la entrevista continuaba, los fenómenos en la sala se intensificaron. Las luces parpadeaban rítmicamente, y varios invitados reportaron sentir toques ligeros en sus hombros o manos. La temperatura había descendido tanto que el aliento de todos era visible en el aire. Una noche, Elia Kazan nos vio salir juntos de su camerino, continuó Laurent en la pantalla. Al día siguiente, fui llamado a la oficina del productor. Me dijeron que mi comportamiento inapropiado había sido notado, y que tenía dos opciones: renunciar voluntariamente y aceptar un trabajo en Europa, o ser denunciado públicamente como comunista y homosexual, lo que en esa época equivalía a una muerte profesional y posiblemente personal. Se detuvo, visiblemente afectado por los recuerdos. No me permitieron despedirme. Me dijeron que Montgomery había acordado que era mejor cortar todo contacto. Años después, supe que a él le dijeron exactamente lo mismo sobre mí. Nos robaron incluso la posibilidad de una despedida honesta. En ese momento, uno de los monitores de la sala explotó en una lluvia de chispas. Mateo corrió a desconectarlo mientras los invitados murmuraban alarmados. La forma humanoide en las cámaras térmicas se había vuelto más definida, mostrando claramente el contorno de un hombre alto y delgado. «Está reaccionando a la historia», susurró Isabel a Elena. «Su energía se está intensificando». En la pantalla, Laurent continuaba su relato: «Me establecí en París bajo un nuevo nombre. Me casé con una mujer maravillosa que sabía la verdad sobre mí y me aceptaba. Tuvimos una hija. Construí una nueva vida como fotógrafo. Pero nunca olvidé a Montgomery. Seguí su carrera, su declive, su lucha con las adicciones. Cuando murió en 1966, una parte de mí murió con él». El anciano miró directamente a la cámara, como si pudiera ver a través de ella, a través del tiempo y el espacio, hacia la sala donde se proyectaba su imagen. «Si su espíritu puede oírme, quiero que sepa que nunca lo abandoné por elección. Que lo que sentimos, por breve que fuera, fue real. Y que el manuscrito que comenzamos juntos, lo terminé años después, en privado, como un acto de amor y memoria». Esta revelación provocó jadeos en la sala. Elena se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Terminó el manuscrito? ¿Lo que no podemos decir? Laurent asintió en la pantalla. Lo terminé en 1970. Nunca intenté publicarlo.
Era demasiado personal, demasiado doloroso. Pero lo conservé todos estos años. Levantó un fajo de papeles encuadernados. Y ahora, finalmente, puedo compartirlo con el mundo, si eso ayuda a Montgomery a encontrar paz. Prometió enviar el manuscrito completo a Elena para el documental. La entrevista continuó con Laurent compartiendo anécdotas sobre su tiempo con Montgomery, momentos robados en el jardín del hotel, conversaciones hasta el amanecer sobre cine y arte, planes para un futuro que nunca llegó. Cuando la proyección terminó, un silencio reverente llenó la sala. Elena se puso de pie nuevamente, visiblemente emocionada. Lo que acabamos de presenciar es un testimonio extraordinario de amor y resistencia. Robert Landau, ahora Michel Laurent, ha guardado esta verdad durante 70 años. Y ahora, nos corresponde a nosotros honrarla. Se dirigió hacia la mesa de exhibición, donde el manuscrito incompleto descansaba. Montgomery, dijo en voz alta, sabemos ahora que Robert no te abandonó. Que fuisteis víctimas de la crueldad y el prejuicio de vuestra época. Y que el manuscrito que comenzasteis juntos, esa historia que no pudisteis contar entonces, finalmente será completado. Daniel se unió a ella, sosteniendo los documentos de su abuelo. En nombre de mi familia, ofrezco no solo disculpas, sino una promesa de reparación. Estos registros serán públicos, para que la verdadera historia pueda ser conocida. Isabel se acercó también, trayendo el diario de su tía. Y las memorias de quienes fueron testigos silenciosos de vuestro amor también serán preservadas. Mateo, que había permanecido junto a los equipos de grabación, se tensó repentinamente. Sus ojos se desenfocaron y su postura cambió, adoptando aquella elegancia aristocrática que Elena había visto antes. Cuando habló, su voz había adquirido aquel timbre distintivo que no le pertenecía. 70 años, dijo Mateo /Montgomery, avanzando hacia el centro de la sala. 70 años creyendo que el único hombre que realmente me entendió eligió abandonarme. 70 años de arrepentimiento y preguntas sin respuesta. Los invitados observaban con una mezcla de asombro y temor. Las cámaras grababan frenéticamente mientras Mateo /Montgomery se acercaba a la pantalla donde la imagen congelada de Laurent aún permanecía. Robert, susurró, extendiendo una mano hacia la imagen. Mi Robert. Terminaste nuestra historia. La emoción en su voz era desgarradora. Elena y los demás observaban en silencio respetuoso mientras Mateo /Montgomery continuaba, dirigiéndose ahora a todos los presentes. Lo que no entienden es que no es solo el amor prohibido lo que me mantuvo atado a este lugar. Es la historia que nunca pude contar. La escena que eliminaron de la película contenía un mensaje codificado para Robert, palabras que escribí específicamente para él, sabiendo que las entendería. Cuando la cortaron, perdí mi última oportunidad de comunicarme con él. Daniel intervino, su voz temblorosa. La escena del camerino que vimos durante la proyección anterior. Sí, confirmó Mateo /Montgomery. Esa escena nunca debió existir en la película oficial. La filmamos en secreto, Robert y yo, usando equipo del estudio después de horas. La incluimos en el montaje preliminar como una conversación aparentemente inocua entre mi personaje y un técnico sin nombre. Pero cada palabra era un código entre nosotros. Elena sintió que estaban llegando al núcleo de la historia, al verdadero motivo del tormento de Montgomery. ¿Qué decía ese mensaje codificado? Mateo /Montgomery cerró los ojos, recitando de memoria, cuando la guerra termine, busca la luz donde el Mediterráneo besa la costa francesa. Te esperaré allí, sin importar cuánto tiempo pase. Era nuestra promesa de reunirnos en el sur de Francia cuando nuestros contratos terminaran. Un sollozo colectivo recorrió la sala. La cruel ironía era devastadora. Robert había huido precisamente a ese lugar prometido, pero creyendo que Montgomery lo había abandonado, mientras Montgomery esperaba en vano una señal que nunca llegó. Necesito que Robert sepa que nunca lo olvidé, continuó Mateo /Montgomery.
que incluso en mis peores momentos, en la nebulosa de alcohol y pastillas, su recuerdo era lo único que me anclaba a alguna forma de esperanza. Isabel, con lágrimas en los ojos, se acercó a Mateo/Montgomery. Él lo sabe ahora. Tu mensaje ha llegado 70 años tarde, pero ha llegado. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo cuando todas las luces se apagaron simultáneamente, sumiendo el espacio en oscuridad total por varios segundos. Cuando volvieron a encenderse, Mateo estaba de rodillas en el centro, desorientado y confundido, mientras un aroma intenso a loción de afeitar antigua y whisky impregnaba el ambiente. En la mesa de exhibición, el manuscrito incompleto había desaparecido. ¿Dónde está?, preguntó Elena, alarmada. ¿Alguien lo tomó? Todos negaron, igualmente confundidos. Daniel revisó bajo la mesa y alrededor, pero no había rastro del documento. Tal vez. Comenzó Isabel, su voz apenas audible, tal vez él lo tomó. Para llevarlo consigo cuando finalmente se libere. Como confirmando sus palabras, las cámaras térmicas mostraron un fenómeno extraordinario. La figura humanoide que habían estado detectando parecía dirigirse hacia la puerta, deteniéndose brevemente como en un gesto de despedida, antes de desvanecerse completamente. Mateo, recuperando gradualmente la conciencia, miró a Elena con ojos llenos de una emoción que no parecía enteramente suya. Se va, murmuró. Puedo sentirlo. Está en paz. Elena comprendió entonces que habían logrado lo que se proponían, aunque de una manera que nunca hubieran podido anticipar. No solo habían documentado la historia de un fantasma, habían ayudado a sanar una herida que había trascendido la muerte misma. Mientras los invitados procesaban lo ocurrido, el teléfono de Elena sonó. Era un mensaje de texto del asistente de Michel Laurent en Francia, con una imagen adjunta. El anciano había insistido en enviarle algo inmediatamente después de la entrevista, la primera página del manuscrito completo de Lo que no podemos decir, con una dedicatoria escrita a mano, para Montgomery, cuyo espíritu siempre ha estado conmigo. Nuestras palabras, finalmente reunidas. Con amor eterno, Robert. 6 meses después, el auditorio del Centro Cultural de Los Ángeles estaba lleno hasta la última butaca. Críticos de cine, historiadores, activistas LGBTQ y curiosos se habían reunido para el estreno de Susurros en el Roosevelt, la historia no contada de Montgomery Clift, el documental que había generado expectación desde que las primeras imágenes promocionales comenzaron a circular en redes sociales. Entre bastidores, Elena Fuentes ajustaba nerviosamente el cuello de su blusa negra. A sus 32 años, había dirigido varios documentales aclamados, pero ninguno con la carga emocional y el significado personal de este proyecto. 5 minutos, anunció un asistente, asomándose brevemente a la pequeña sala donde Elena repasaba sus notas para la presentación. Gracias, respondió automáticamente, mientras sus ojos recorrían una vez más la lista de agradecimientos. Tantas personas habían contribuido a hacer posible este momento, Mateo, por supuesto, quien a pesar de sus experiencias perturbadoras había permanecido fielmente a su lado, Isabel, cuyo conocimiento y conexiones habían abierto puertas cruciales, Daniel, quien había arriesgado relaciones familiares y profesionales para exponer la verdad, y Michel Laurent, anteriormente Robert Landau, quien a sus 96 años había encontrado el valor para compartir su historia. El anciano no había podido viajar para el estreno, pero estaría viendo la transmisión en vivo desde su villa en Provence, acompañado por su hija y nietos, quienes solo recientemente habían conocido esta parte de su pasado. ¿Lista? Mateo apareció en la puerta, elegante en su traje gris oscuro. Su expresión reflejaba una mezcla de orgullo y nostalgia. «Hay casa llena». Elena asintió, poniéndose de pie. ¿Alguna señal de, ya sabes? Desde aquella noche en el Hotel Roosevelt, no habían experimentado más manifestaciones del espíritu de Montgomery Clift. Era como si, habiendo encontrado respuestas y reconciliación, finalmente hubiera encontrado paz. Sin embargo, durante la edición final del documental, ocasionalmente sentían su presencia, un aroma fugaz, una sensación de ser observados con aprobación, pequeñas sincronicidades imposibles de explicar racionalmente.
Nada concreto, respondió Mateo. Pero Isabel dice que siente su energía. Que está aquí, observando. Caminaron juntos hacia el escenario, donde ya esperaban Daniel e Isabel. La mujer mayor, ahora jubilada del hotel, lucía radiante en un vestido tradicional mexicano, su rebozo de colores brillantes contrastando elegantemente con el negro formal de los demás. Las luces se atenuaron y Elena avanzó hacia el podio, recibida por un cálido aplauso. Buenas noches y gracias por acompañarnos en este estreno tan especial, comenzó. El documental que están a punto de ver comenzó como una investigación sobre fenómenos paranormales en el Hotel Roosevelt, pero se transformó en algo mucho más profundo, una exploración de cómo el prejuicio y la intolerancia pueden silenciar historias y separar vidas. Mientras hablaba, notó a una mujer mayor en la primera fila que no había visto antes. Elegantemente vestida, con un peinado que recordaba a la época dorada de Hollywood, la desconocida la observaba con una intensidad particular. Montgomery Clift fue mucho más que un actor atormentado o un fantasma en un pasillo de hotel, continuó Elena. Fue un hombre que vivió y amó en una época que criminalizaba su existencia. Y Robert Landau, ahora Michel Laurent, fue mucho más que una nota al pie en la historia del cine. Juntos, representan miles de historias similares que permanecen enterradas en los márgenes de la historia oficial. Tras presentar a su equipo y agradecer a todos los colaboradores, Elena dio paso a la proyección. Las luces se apagaron completamente y la pantalla cobró vida con las primeras imágenes, el Hotel Roosevelt al atardecer, su letrero de neón iluminándose contra el cielo púrpura de Los Ángeles. El documental se desarrollaba como una narrativa entrelazada, por un lado, la investigación de Elena y su equipo en el hotel, incluyendo algunos de los fenómenos paranormales que habían experimentado, por otro, la reconstrucción meticulosa de la historia de Montgomery y Robert, utilizando fotografías de archivo, fragmentos de películas, entrevistas con Michel Laurent y los documentos proporcionados por Daniel. La sección más impactante incluía lecturas dramatizadas del manuscrito, Lo que no podemos decir, finalmente completado y compartido por Laurent. Las palabras, leídas por actores contemporáneos, cobraban vida con una emoción que trascendía las décadas, revelando la profundidad del amor y la pérdida que habían experimentado. Cuando las luces se encendieron nuevamente tras los créditos finales, muchos espectadores secaban lágrimas discretamente. El aplauso fue inmediato y sostenido, transformándose en una ovación de pie cuando Elena y su equipo regresaron al escenario para la sesión de preguntas. Un crítico de cine veterano fue el primero en hablar. Este documental reescribe efectivamente parte de la historia de Hollywood. ¿Han recibido algún tipo de resistencia de estudios o familias involucradas? Daniel tomó el micrófono. Ciertamente ha habido tensiones. Mi propia familia no está precisamente entusiasmada con mi participación en este proyecto. Pero la verdad histórica debe prevalecer sobre la protección de reputaciones, especialmente cuando esas reputaciones se construyeron sobre el silenciamiento de otros. Otra periodista preguntó sobre los aspectos paranormales. ¿Realmente creen que se comunicaron con el espíritu de Montgomery Clift, o consideran esos elementos como metáforas narrativas? Elena intercambió una mirada con Mateo antes de responder. Lo que experimentamos en el Hotel Roosevelt desafía explicaciones convencionales. Pero más allá de etiquetar esos fenómenos como paranormales o no, lo importante es que nos llevaron a descubrir una verdad que necesitaba ser contada. Si el espíritu de Montgomery Clift nos guió hacia esa verdad, le estaremos eternamente agradecidos. La mujer elegante de la primera fila levantó entonces su mano. Cuando le pasaron el micrófono, su voz resonó con una claridad que sugería años de entrenamiento teatral. Patricia Bashworth se presentó, provocando murmullos de reconocimiento. Era la biógrafa más respetada de Montgomery Clift, cuyo libro publicado en 1978 seguía siendo la referencia definitiva sobre el actor. He estudiado la vida de Montgomery durante más de 4 décadas, y creía conocer cada aspecto de su historia. Pero su documental ha revelado una dimensión que siempre sospeché pero nunca pude confirmar. ¿Cómo lograron que Michel Laurent finalmente hablara, después de tantos años de silencio? Isabel se adelantó para responder.
La historia sigue a dos hombres mayores que se reencuentran décadas después de una separación forzada durante su juventud en la industria cinematográfica. Mi padre nunca intentó producir este guión, pero creemos que usted podría ser la persona adecuada para darle vida. Si está interesada, nos encantaría compartir estos materiales con usted. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía. No era el escalofrío de miedo que había experimentado en el Hotel Roosevelt, sino una sensación de reconocimiento, como si el universo estuviera confirmando el camino que debía seguir. Respondió inmediatamente, aceptando la oferta de Isabelle. 3 semanas después, volaba a Francia para revisar personalmente los materiales y conocer a la familia Laurent. La villa en Provence era exactamente como la había imaginado, una casa de piedra rodeada de lavanda y olivos, con vistas al Mediterráneo. Isabelle Laurent, una mujer de 60 años con los mismos ojos intensamente azules de su padre, la recibió calurosamente. «Es como si hubiera estado esperando por usted», comentó mientras guiaba a Elena a un estudio en la parte trasera de la casa. Desde que mi padre vio su documental, habló de estos materiales, pero no se sentía con fuerzas para revisarlos él mismo. Creo que sabía que su tiempo se acercaba y quería asegurarse de que estas historias encontraran su camino hacia usted. El estudio era un santuario de memorias, las paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro, muchas de ellas tomadas por Michel durante su carrera como fotógrafo, estanterías llenas de libros sobre cine, y en el centro, un escritorio antiguo donde descansaba una caja de madera tallada. «Todo está aquí», dijo Isabelle, abriendo la caja. 70 años de recuerdos, sueños y palabras no dichas. Durante las siguientes 2 semanas, Elena se sumergió en estos materiales, descubriendo facetas de la historia que ni siquiera había imaginado. Las cartas no enviadas a Montgomery revelaban un amor que había madurado con el tiempo, transformándose de la pasión juvenil a una comprensión profunda y compasiva. Los diarios documentaban cómo Michel había seguido la carrera de Montgomery desde lejos, celebrando sus triunfos y sufriendo con sus caídas. Y el guión, Ecos, era una obra maestra olvidada. Escrito con la sabiduría de la edad y la perspectiva del tiempo, contaba la historia de 2 hombres que habían vivido vidas completas separados, solo para descubrir que el hilo invisible que los unía nunca se había roto realmente. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en el estudio, Elena sintió una presencia familiar. El aire se volvió más denso, y aquel aroma característico a loción de afeitar y whisky llenó suavemente la habitación. No sintió miedo, solo una tranquila certeza. «Estás aquí para asegurarte de que la historia continúe, ¿verdad?», preguntó al aire vacío. «Para que el círculo se complete». No hubo respuesta audible, pero una brisa suave movió las páginas del guión hasta la última, donde Michel había escrito a mano una nota: «Si algún día estas palabras encuentran su camino hacia el mundo, espero que lleguen primero a ti, Montgomery, donde quiera que estés. Y que sepas que cada línea fue escrita con el mismo amor que sentí aquel breve tiempo que compartimos bajo las estrellas de Hollywood. Algunos amores trascienden el tiempo, la distancia y hasta la muerte misma. El nuestro, estoy seguro, es uno de ellos». 3 años después, Ecos se estrenó en el Festival de Cine de Cannes, dirigida por Elena Fuentes y protagonizada por 2 legendarios actores que habían salido del armario en las últimas etapas de sus carreras. La película, que entrelazaba hábilmente la ficción con elementos de la historia real de Montgomery y Robert, recibió una ovación de pie de 15 minutos. En la recepción posterior, Elena se encontró momentáneamente sola en un balcón con vistas al Mediterráneo. El mismo mar que Montgomery había mencionado en su mensaje codificado: «Busca la luz donde el Mediterráneo besa la costa francesa». Mientras contemplaba las aguas plateadas bajo la luna, sintió una paz profunda. La historia que había comenzado como una investigación sobre fantasmas había transformado su vida y su carrera, llevándola a un lugar que nunca habría imaginado. Y en algún lugar más allá de la comprensión humana, estaba segura, Montgomery Clift y Robert Landau finalmente habían encontrado el final que merecían, juntos, libres de los prejuicios y limitaciones que los habían separado en vida. El círculo estaba completo. La historia, finalmente, había sido contada en su totalidad. Fin.